Conversar tiene su ciencia. Es la entrevista destacada en All You Need Is Love, en USACH 94.5, la radio de un mundo que cambia. 3 de la tarde con 14 minutos, 3 de la tarde con 14 minutos. ¿Cuáles son las bases biológicas del lenguaje? De esto se encarga un grupo de investigadores de la USACH que han alcanzado hallazgos científicos que, por ejemplo, podrían ayudarnos a detectar enfermedades según cómo hablamos. Lo comentamos con Néstor Singer y con Adolfo García, director del Departamento de Lingüística y Literatura de la USACH. El primero, Néstor, que está acá al lado mío, y Adolfo, académico del programa interdisciplinario de investigación experimental en comunicación y cognición de la USACH. Largo el nombre. Adolfo, ¿cómo estás? Bueno, Néstor también es académico del mismo programa. ¿Cómo están ambos? Muy bien, fantástico, un gusto estar acá con vos, compartiendo con Néstor este espacio. Oye, Néstor, Adolfo, bueno, a partir contigo, Néstor, preguntándote, porque conversaba y me llamó la atención al tiro, me acordé con esto de detectar enfermedades, tiene que ver con enfermedades neurodegenerativas, y yo conversaba con una académica de la Universidad de Chile hace unos 6 meses, y esta área de la lingüística clínica, que está como tan poco divulgada, siento yo, para el público general, ¿no? Dentro de los lingüistas seguro que se lo saben de memoria, pero ¿qué tanto se puede prevenir una enfermedad simplemente escuchándolo? ¿Es así de literal? ¿O esto pasa por un análisis de un equipo que escucha, graba, se tiene que después desmenuzar en un computador? Explícanos cómo es ese proceso de la lingüística clínica. Bueno, la verdad es un proceso bastante interesante y es más o menos como tú señalas, y no son cosas excluyentes, sino que más bien son cosas que dialogan, y es más, me atrevería a decir que uno es una primera fase que lleva a lo segundo. Partimos desde un análisis más bien intenso donde podemos establecer, estudiando a diferentes participantes, cómo es que hablan, la forma en la que hablan, buscando ciertas pistas que podamos después correlacionar a ciertas características, y posteriormente podemos entonces evidenciar que con ciertos rasgos, entonces esto es una proxy para decir de que tenemos una condición o por ejemplo, una condición, no sé, Adolfo, ahí como... Bueno, una alteración, digamos, ¿no? Exactamente, esa es la palabra que estaba buscando. Sí. No, una cosa a marcar es que la lingüística clínica per se no es el ámbito, digamos, que recoge lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? La lingüística clínica, por definición, es un campo de la lingüística que lo que hace es toma como insumo las producciones de pacientes que tienen distintos tipos de alteración para entender la estructura de las lenguas o del lenguaje en general. Aquí la idea es un poco al revés, es aprovechar lo que sabemos sobre el lenguaje, sobre su organización, sobre su procesamiento normal, para ver cómo se altera eso en distintos cuadros. Y el punto es este: cuando el lenguaje es una facultad que tenemos los seres humanos, no la tienen otros bichos por ahí, ¿sí? Eso es una de las cosas que nos distinguen como especie, y es tremendamente ubicuo y promiscuo en el cerebro, ¿sí? El lenguaje tiene jugadores centrales en ciertas regiones, pero le echa mano a muchísimas regiones de tu cerebro. Esas regiones son tan dispersas que es muy probable que distintas enfermedades cerebrales afecten alguna de esas regiones que tienen que ver con el lenguaje. Y cuando eso sucede, empiezan a surgir alteraciones, desviaciones de lo que podría ser la producción o la comprensión normal del lenguaje. Y ahí está el punto de acción. Cuando uno puede entender que ciertos fenómenos lingüísticos, ciertos tipos de palabras, ciertos tipos de construcción, le echan mano particularmente a cierto mecanismo cerebral, vos podés convertir ese fenómeno lingüístico en una lupa, de algún modo, en un telescopio, para ver si esos mecanismos cerebrales están funcionando bien o mal. Y en tanto esos mecanismos están a la base de ciertas enfermedades, el lenguaje se convierte, como decía Néstor, en un proxy para acceder a la salud cerebral o la falta de ella. Oye, Adolfo, lo que tú dices es súper interesante, porque entonces marquemos ahí la diferencia entre lo que es la pega o el trabajo de la lingüística clínica y lo que hacen en este trabajo de programa interdisciplinario, donde de repente se colabora incluso más con la neurobiología o con la neurología, por lo que tú me estás explicando. ¿Dónde está ahí esa línea difusa que es similar quizás desde afuera, pero desde adentro parece que hay una diferencia y unos matices? Absolutamente, es una cuestión, si quieres, jurisdiccional. Claro, semántica. Semántica, si querés, definicional, de que cómo se han puesto rótulos a distintas cosas que hace la gente que le interesa la relación entre la disfunción cerebral y el lenguaje. Pero la lingüística clínica lo que hace es, cuando uno quiere generar una gramática de una lengua, una teoría lingüística, lo puede hacer de distintas formas. Una forma de hacerlo es tomar
datos, ver textos y empezar a tratar de inferir propiedades del lenguaje. Eso típicamente se hace con textos de personas que no tienen alteración cerebral, digamos, ¿no? Bueno, la lingüística clínica cree que hay un insumo valioso para contribuir a esta tarea, viendo los textos que producen personas que sí tienen alteraciones cerebrales. Pero para ser un lingüista clínico, vos no tenés que ver nunca una resonancia. Por ejemplo, no hace falta. No forma parte de lo que necesitas. No tenés por qué entender nada sobre la genética del lenguaje. No tenés por qué estar analizando señales temporales electroencefalográficas. Lo que hacemos nosotros en el programa Centro es todo esto. Tratamos de ver cómo son las disfunciones particulares del lenguaje cuando una persona con Alzheimer o con Parkinson o con demencia frontotemporal te están contando una historia, o leen un texto, o te narran un dibujo que está frente a sus ojos, y después tratamos de correlacionar eso con registros cerebrales, con mediciones de el volumen, ¿no?, de la densidad de materia gris en ciertas regiones cerebrales, la conectividad de distintas regiones o los patrones eléctricos que constantemente están pululando por tu cabeza y signando las cosas que estás haciendo, pensando, sintiendo. Oye, Néstor, ¿y quién está metido en este programa? Porque es transdisciplinario, ya sabemos, o por lo que estamos viendo a grosso modo, neurólogos me imagino, hay, lingüistas, obviamente. ¿Hasta dónde llega el abanico de profesionales que tiene que estar en algo de esta magnitud? Bueno, particularmente el programa que tenemos en la Universidad de Santiago está en el seno del Departamento de Lingüística y Literatura, donde la mayoría de nosotros somos lingüistas, trabajamos justamente con esa área, pero tal como mencionaba Adolfo y mencionabas tú, existe una serie de colegas que trabajan en otras disciplinas. Tenemos colegas de la Facultad de Ciencias Médicas que están involucrados con nosotros, también tenemos alianza estratégica con otros colegas en filosofía, y por qué no, también tenemos el avance y la contribución permanente de ingenieros, de diseñadores, por ejemplo. Para estructurar todo esto necesitamos el apoyo técnico especializado que no tenemos. Eso es lo rico de este programa Centro, que nos permite dialogar interdisciplinariamente, no solo desde el quehacer del estudio, sino que nos permite adentrarnos a otras áreas de cómo montamos estos estudios, cómo tabulamos los datos, cómo accedemos a los datos y cómo podemos interpretarlos. Y eso lo hace muy, muy interesante y muy, muy diferente a otros tipos de proyectos que uno desde lingüística está usualmente habituado, como el análisis, como decía, desde el corpus, desde esta colección de textos solamente. Ahora, otra de las líneas de investigación, porque yo partí por la que más me llamó la atención a propósito de esta otra conversación que tuve, ¿no? Pero otra de las líneas de investigación es el multilingüismo. Y esto, nuevamente, a mí se me pregunta a partir como de la ignorancia, ¿no? Porque la audiencia también parte como de repente de la misma pata que yo. Multilingüismo no es solamente hablar más de un idioma, ¿o sí? Yo diría que es bastante, o sea, partimos de la base que es hablar más de un idioma, pero hay muchos procesos adicionales que están involucrados en esto, y es interesante cómo los vemos. Por una parte, que es un poco lo que hago yo, que tiene que ver el tema de la cognición desde un punto de vista identitario, cómo tú de alguna manera el idioma configura la forma en que piensas y por lo tanto cómo ves el mundo y cómo te sitúas en ello. Y eso es una de las áreas, pero también el programa Centro es lo suficientemente amplio como para poder explorar qué partes del cerebro, como bien decía Adolfo, se articulan dentro de esto, porque no es lo mismo cuando hablas solo un idioma, cuando hablas tres, y son culturas diferentes. Hay ciertas formas que van funcionando de manera distinta, ¿no es cierto, Adolfo? No, totalmente. El multilingüismo primero es un fenómeno tremendamente prevalente. Uno tal vez lo dice, el término no es tan común como bilingüismo, tal vez, ¿no? Sí. Y tal vez ante la extrañeza del término uno dice, esto debe ser una cosa de nicho, muy rarita, que no hay que ir a un rincón raro de Viña del Mar para encontrar a alguien que sea multilingüista. Exacto, claro, ¿no? Exactamente. La verdad, te lo voy a dar vuelta. Lo que es difícil realmente hoy en el mundo es encontrar una persona que sea puramente monolingüe. Pensá en tus amigos, en tu familia, una persona que tenga conocimiento nulo total de algo de otra lengua. Es muy difícil. Extraño, sí. Estamos tan hipervinculados, incluso ¿no? Un anglicismo. Sí. Totalmente, ¿no? Claro. En las redes sociales, ¿no? O sea, ¿cómo se llama esto en Facebook o en Twitter? Like. Un like. Claro. Bueno. La gente que nos escucha por la radio está haciendo como un pulgar hacia arriba. Perfecto, claro. Ahí está, ¿no? Un like, dijiste, ¿no? Bueno, eso no es español, ¿no? Eso ya es un granito de arena en la playa del multilingüismo, si querés, ¿no? Ahora, por supuesto, esto es una cuestión de grado, ¿no? Y el multilingüismo, entendido ampliamente, es un atributo de, más o menos se estima, entre el 50 y el 70% de la población mundial. Tal vez
en Sudamérica se nos hace un poco raro pensar que puede ser tan prevalente, pero pensá en lugares en Europa donde no el bilingüismo, sino el manejar 3 lenguas cotidianamente es normal. África, India. Absolutamente. Oye, y yo acá me quiero dar un lujo, la verdad, un gusto. Tengo 2 lingüistas para resolver esta pregunta que siempre la había querido conversar. Porque de hecho yo tengo un amigo que estudia también lingüística y lo he conversado con él a veces. Pero no sé si han visto ustedes la película Arrival. ¿La han visto? Sí. Y ahí se desarrolla una teoría de la relatividad lingüística, ya que estamos hablando del multilingüismo. Y no sé si está de alguna manera vinculado con lo que ustedes hablan en el programa Centro, indirecto o directamente, con el multilingüismo. Pero se habla de una teoría que se llama de Sapir-Whorf, que es de la relatividad lingüística. Y tú mencionabas, y me acordé al tiro de eso, de cómo los distintos idiomas que hablamos pueden también moldear la forma en que pensamos. Y, por ejemplo, el Kaweshkar, yo he escuchado, no lo sé hablar, pero he escuchado, que, por ejemplo, ellos no hablan de ayer, mañana, hoy, sino que dicen cuando el sol se pone en el mar o cuando sale el sol por el cerro, es decir, se refieren a situaciones de la vida cotidiana y no dicen ayer, mañana, hoy. ¿De qué manera eso se puede ver en otros idiomas quizás más comunes? Porque acá estoy haciendo referencia a cuestiones muy específicas, una película con un idioma alienígena, Kaweshkar, que lamentablemente lo hablan muy pocas personas, pero eso se ve en idiomas más frecuentes y con muchos más hablantes. Claro, o sea, ese fenómeno existe muy frecuentemente, y no solo eso. Por ejemplo, te doy algo tan simple como, por ejemplo, para los esquimales, tienen 16 formas de poder decir el color blanco. Porque para ti el color blanco, a no ser que le pegues al tema del diseño, no sé, estés pensando en pintar tu casa, lo más dirás, no sé, blanco hueso, blanco invierno, esas cosas. Blanco marfil, esas cosas que en verdad escapan un poco al abanico de posibilidades, por lo menos mío. Pero en el caso de los esquimales, por ejemplo, el tema de saber reconocer las tonalidades de blanco es un tema de vida y muerte, porque te habla de qué tan grueso, qué tan delgado es el hielo que puedes pisar. Y de ese modo, es un tema, como te digo, de vida o muerte. Y del mismo modo, tenemos gente que puede, la expresión temporal, que era el ejemplo que tú decías, se puede expresar de muchas formas en diferentes idiomas para poder expresarlo, pero no necesariamente, hoy como que me ando medio atravesado el día de hoy, no necesariamente implica frases como esa, pero de alguna manera te dan como los ejemplos que te dan. Claro, pero te presenta un matiz de cómo ese individuo ve el mundo y lo que es relevante en ese mundo para el individuo mediante la construcción del idioma. Entonces, cuando tú analizas textos, por ejemplo, puedes acceder a ese tipo de información. Y va a ir un poco más allá de sencillamente del equivalente, esto se dice de tal forma, sino de poderte adentrar un poco y experimentar el mundo desde esa lengua. Entonces, parte de lo que hacemos en el centro, de alguna manera, es también eso, el podernos en el lugar situado del otro y poder ver cómo esta persona concibe el mundo y tratar de dar explicaciones también desde ese punto de vista. Es una locura, porque y de hecho eso de alguna manera nos lleva a la otra arista. No, pero volvamos, porque me interesa. O sea, Adolfo quería apostar su granito de arena. No, por favor, sí, por favor. La película es buena, ¿no? Con Amy Adams. Sí. Salió hace un tiempo. Es muy loco que una teoría antropológico-lingüística haya llegado a ser un blockbuster, digamos, sí, ¿no? Claro. Fue una película y además es columna vertebral de la trama también. Claro, absolutamente. Es muy, muy raro, muy raro. Pero claro, ¿no? Esta es la teoría de Sapir-Whorf, digamos. Es una teoría... Perdón, esa teoría es como que la agarró el guionista, porque esto además está basado en un libro, y una teoría rarísima que la agarró, la sacó del baúl y la usó, o es una teoría además de renombre, validada. Es una teoría de renombre, lo de validado es muy discutible. Ya. Porque de repente para ciertas películas se sacan teorías pero que nadie la ha validado y nadie se ha interesado en ellas, pero agarran vuelo por la ficción, ¿no? Mira, es una teoría de mediados del siglo XX, ¿no? Más o menos 1940, 1950, ¿no? Edward Sapir y Benjamin Lee Whorf, ¿no? Eran 2 antropólogos, digamos, que trabajaban con comunidades, ¿sí? Sobre todo aborígenes, ¿no? Y lo que proponen en esencia es esta idea. La tesis es que pensamos según las directrices que nos da nuestra lengua materna. Diseccionamos el mundo según los parámetros y las categorías que forman parte de nuestra lengua materna. Esto tiene lugar a 2 interpretaciones. Una que es la versión fuerte de esa teoría y dice que sería algo así como no podés sino pensar en términos de las categorías de tu lengua materna. Y otra que es una versión débil, se la llama, que es tu lengua puede influir en la forma en que concebís el mundo. Es
una tesis muy, muy discutida. La tesis fuerte es difícil encontrar a alguien que la abone hoy por hoy. La versión débil, ¿no? De que la lengua puede influir un poco, tiene algún apoyo, pero el punto también es pensar en esto. El problema para mí de esa visión es que es muy unidireccional, ¿no? Dice, el lenguaje determina cómo pensás. Cuando vos tenés una persona que, por ejemplo, que concibe el tiempo, si yo te digo, por ejemplo, a vos te digo, ¿dónde está el futuro y dónde está el pasado? Decime, ¿hacia adelante o hacia atrás? ¿Dónde está el futuro? ¿Dónde está el pasado? Adelante, futuro, atrás, pasado. Se nos hace obvio, ¿no? Esa metáfora no está dada por la naturaleza. Hay comunidades que tienen la orientación contraria y te dicen, el pasado está adelante, porque yo lo puedo ver, yo sé lo que pasó. Claro. El futuro está atrás. No sé cómo es, no sé cómo será, no lo puedo ver, ¿no? Hay formas de concebir la orientación, ¿no? Uno dice, por ejemplo, izquierda-derecha. El marco de referencia ahí, ¿cuál es? Tu cuerpo. Eso, ¿no? Decir, la izquierda, ¿no? Esto es izquierda ahora, pero yo me doy vuelta y eso pasa a ser derecha, ¿no? El marco de referencia es tu cuerpo. Hay culturas y lenguas que no codifican el espacio en función de tu cuerpo. Lo hacen en función de puntos cardinales. Entonces, eso está al norte y siempre está al norte. No importa si yo estoy de frente o de costado. El punto es, ¿pero son las lenguas las que ponen estas categorías e influyen en nuestro pensamiento o es al revés? Desarrollamos formas de ver el mundo que son o egocéntricas basadas en el cuerpo o exocéntricas basadas en los puntos cardinales, que son futuro hacia adelante, futuro hacia atrás, y después la lengua hereda esas formas de concebir y de pensar que tenemos como comunidad. ¿No? El problema de la teoría, para mí, esto es una opinión mía, digamos, no estoy hablando por la comunidad de la lingüística, ni mucho menos, es que asume muchas veces una unidireccionalidad, en la cual las categorías están en el lenguaje e influyen en el pensamiento, cuando muchas veces, muy posiblemente, sea al revés o una combinación de ambas. Esas categorías están en la forma en que nosotros concebimos, pensamos, imaginamos y navegamos el mundo, y la lengua, como uno de los vehículos de comunicación que tenemos, termina heredándolas. Sí. Oye, Adolfo, Néstor, se nos acabó el tiempo y de hecho nos quedó pendiente una de las otras aristas que tiene que ver con la relación lenguaje-cuerpo. Está súper interesante la conversa. Hablemos en diciembre, le dejo la invitación desde ya. De hecho, tú entiendo que no vives acá en Chile, pero podemos hacerlo por video, así que no hay ningún problema. De cualquier forma. Super. Y seguimos hablando. Estábamos hablando entonces sobre el programa Centro Transdisciplinario del Departamento de Lingüística de la USACH con Néstor Singer y Adolfo García. Muchas gracias a los dos por estar acá en la radio y en el canal de la USACH. Muchas gracias a ustedes. Que estén bien. Un placer, gracias. Chao. All You Need Is Lab, ciencia, tecnología e innovación. USACH 94.5, la radio de un mundo que cambia.